Bienvenidos a una cápsula más de Destroza tu examen concurso CIE. Hoy vamos a tocar un tema súper importante y recuerda que si eres un aspirante a presentar el examen académico más importante de tu vida para ingresar a cualquier universidad pública en el país, pues tienes que estar súper atento a todos los podcasts y a todo el contenido que vamos a estar subiendo a través de nuestras plataformas digitales, como seguramente ya las conoces, en YouTube, en Spotify, en iTunes, en donde quiera que nos puedas buscar, seguramente nos vas a encontrar. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con historia de México, que es parte de México contemporáneo, y es justamente el desarrollo estabilizador, porque además detectamos que este tema, por lo general, vienen por lo menos 2 o 3 preguntas dentro del examen. Así que consideramos que es importantísimo abordarlo con un experto. Y antes de eso, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, porque es una de nuestras aspirantes, de nuestras alumnas que está tomando el curso dentro de Curso CIE, por supuesto, en nuestros cursos presenciales o virtuales que tenemos abiertos. Y ella es Moni. ¿Cómo estás, Moni? Hola, Jorge. Estoy muy contenta de estar contigo, de que me hayas invitado y me hayas dado la oportunidad de participar en esta mesa, sobre todo para aclarar mis dudas y mejorar para cuando presente mi examen. Yo encantado de tenerte aquí porque la idea es que tú seas también la voz dentro de este podcast para los cientos de miles de jóvenes que seguramente, al igual que tú, van a presentar el examen y seguramente tienen alguna duda dentro de este tema. Así que antes de eso, platícame, ¿qué vas a estudiar? Pues quiero estudiar comunicación y me interesa mucho compartir mis ideas con los demás y ser la voz de muchos como en esta ocasión y poder ayudar a los demás en cualquier cuestión. Excelente. Oye, ¿has hecho el examen alguna vez? No, nunca. Va a ser tu primera vez. Así es. Excelente. Entonces tienes que echarle muchísimas ganas porque como tú sabes, la demanda todos los años aumenta. Sí, totalmente. Es más complicado cada vez entrar a la universidad y así que necesitas llevar todas las herramientas y dominar este tema, porque estoy seguro que si tú lo dominas, ya tienes 2 o 3 preguntas ganadas dentro del examen. Así que te quiero presentar a Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, Jorge. Hola, Moni. Hola. Vamos a resolver todas las dudas que le aparezcan a Moni y a ti, y obviamente esperando resolver también las dudas de todos los chicos que nos están viendo. Cientos de miles que nos van a estar viendo y que la idea es que, bueno, pues que aclaren sus dudas, porque esta mesa redonda que vamos a tener es vamos a abordar el tema de una manera más fresca y sobre todo para que entiendan, pues, de la voz de un experto, ¿no? ¿Cómo podemos entender el desarrollo estabilizador o qué tiene que ver el milagro mexicano con el desarrollo estabilizador? ¿Por qué están ligados? Yo creo que es buena pregunta para iniciar el tema. Sí, es muy buena pregunta porque se refiere al mismo concepto, al mismo tema, al mismo suceso histórico. Y pues en los exámenes puede salir tanto como desarrollo estabilizador como milagro mexicano. Mexican Miracle. Mexican Miracle. Bueno, así no va a salir, pero... Pero yo, cuando lo leí dije, oye, ¿pero por qué en inglés? ¿Qué tiene que ver el inglés con esto? Pero todo tiene una razón de ser. Tiene una razón. Tiene una explicación. Y es excelente para dar paso a la explicación de por qué son dos conceptos iguales. En el caso del milagro mexicano, fue un concepto dado por la bolsa de Wall Street en los Estados Unidos, que es la bolsa más importante del mundo, y pues donde se ponen siempre muy atentos en qué está pasando en el mundo, dónde conviene invertir. Entonces, los países preferidos para invertir en ese entonces, pues eran donde se estaban dando los milagros, ¿no? El Mexican Miracle, el Japanese Miracle y el Germany Miracle, que eran los países que estaban consiguiendo crecer enormemente en su economía sin generar inflación, es decir, sin generar aumento de los precios. Okay. Entonces ese era el milagro, ese era el famoso milagro. Y entonces aquí en México llega el concepto y pues en ese entonces todavía castellanizábamos todo, ¿sí? Y entonces pues sí, pasa a milagro mexicano. Y así se le va a conocer después popularmente y quedó en los temas de historia. Que estamos hablando de que 1952, ¿no? A partir de 1952. Y ahora, el desarrollo estabilizador es el nombre que se le dio a la política aquí en México. Ok. ¿Sí? El secretario de Hacienda de 2 de los presidentes que van a estar en este periodo, que se llamaba Antonio Ortiz Mena, es el que va a llamarle así a esta política, el desarrollo estabilizador. Ok. ¿Sí? Excelente. Bueno, pues esto es una temporada, bueno, una época, mejor dicho, o un rango de años que es importante que tengan más o menos la línea del tiempo dominada, porque empezó de 1952 y que terminó en 1970, ¿no? En 1970. De hecho, en los exámenes aparece siempre como después de la Segunda Guerra Mundial, porque son como 7 años después de que termine la Segunda Guerra Mundial.
y hay quien establece las causas de estos cambios del desarrollo estabilizador debido a la Segunda Guerra Mundial, que sí tiene algo que ver, ¿no? Okay. Pero eso lo desarrollamos mejor dentro del curso para que a los chavos les quede mejor la idea de por qué lo atan tanto con la Segunda Guerra Mundial. Oye, Emilio, ¿de alguna forma se puede decir que el padre del desarrollo estabilizador fue Antonio Mena? Sí, él totalmente es el padre de esta política, a pesar de que casi no se le nombra. Ya saben, siempre es así, se recuerda a los presidentes y pues el trabajo que hacen sus allegados pues queda detrás de ellos, ¿no? Pero Ortiz Mena sí la mente maestra fue... Es la mente maestra detrás de todo esto, él es el que la planea y que la va a conseguir llevar con bastante éxito desde 1952 hasta 1970 es que se va a llevar a cabo toda esta política. O sea, nuestro ¿sí? peso era fuertísimo en esa época. ¿No estábamos hablando de qué? ¿12.50 el peso? Fíjate, eso que estás diciendo es también algo que se recuerda bastante mucho de esta época. Porque dentro de la idea general siempre de la gente, económicamente hablando, y porque así nos lo han metido culturalmente, es que una moneda, una moneda de un país que se respete debe ser una moneda muy estable, ¿no? Uh-huh. Por eso todo el mundo quiere dólares, porque el dólar pues, es la moneda, siempre va para arriba, nunca pierde el dólar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en México vamos a tener una época en que el peso no se va a devaluar, alrededor de 15 años va a tardar el peso en un precio estable conforme al cambio con otras monedas. En el caso del dólar, como ya decías, 12.50 pesos por dólar durante todo este periodo. La moneda Qué belleza, ¿no? Va a ser, o sea, fíjate, va a ser tan respetada la moneda que el Fondo Monetario Internacional, que es una institución internacional que se encarga de prestar dinero para recuperar economías, va a utilizar pesos mexicanos para ayudar a recuperar las economías. Era tal la confianza que se tenía sobre la moneda mexicana que decían, con esta te salvamos seguro. Es una moneda sólida, no pierde valor, ¿no? Entonces, confiable. Todas estas características. Y podríamos estar hablando pues de la época, los años maravillosos de México. Si habría que encontrar unos, serían estos, ¿no? La década de los 60 y la década de los 50. Que era ese momento o esos años en donde se tenía esta ideología de que México tenía que industrializarse, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué esa mentalidad teníamos en ese entonces? ¿Por qué nos queríamos industrializar? Porque nosotros veníamos de bueno, no era tan reciente, pero todavía estaba en la mente la experiencia de la crisis de 1929, que es otro tema que vemos en la UNAM y en cursos, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? El tema sobre la quiebra de la bolsa de Wall Street. Y esta quiebra se debido al mercado libre, ¿no? Al libre comercio. Principalmente la quiebra de la bolsa se dio porque Estados Unidos había invertido muchísimo dinero en Europa y Europa nunca generó utilidades necesarias para justificar todos esos gastos y a grandes rasgos eso es lo que lleva a que quiebra la bolsa. Okay. Entonces ahí es donde se empiezan a decir los economistas, ¿sabes qué? No nos conviene seguir permitiendo el libre mercado y ahora vamos a intentar otro tipo de economía, que es depender lo menos posible del extranjero. Y dentro de esos términos es que no solo México, sino todos los países del mundo van a hacerse de una idiosincrasia de decir, no vamos a depender de ninguna otra economía. Entre menos dependamos de otra economía, somos más desarrollados. ¿Qué era la idea de nosotros, nuestras industrias, nuestras empresas? Que fue cuando tuvieron esta idea loca de hacer Automex, ¿no? ¿Se llamaba así o cómo era? Automex. Automex, ajá. ¿no? Entonces, fíjate, nosotros en nuestro país alguna vez quisimos poner una armadora de autos, ¿no? O sea, sí. Quisimos tener nuestra propia pues, línea de carros. Sí. Que se llamó Automex. Por si no lo sabían, ¿eh? Imagínate qué sería de un Automex. ¿Cómo sería un Automex? Traigo un Automex 2020, ¿no? Los Automex le compraban ellos realmente nunca diseñaron carros. O sea, diseñar, no. Lo único jamás. Que hacían era comprarle las patentes a la Renault, que en ese entonces todavía no llegaba a México. Entonces, compraban las patentes, armaban los carros aquí, les cambiaban el nombre, obviamente, pero Era igualito. Sí. Pero era un Automex. Sí. Pero nunca sucedió. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que fracasa o sea, sí se fabricaron carros bajo la patente, pero el problema de Automex es de que al no desarrollar su propia tecnología,
Cuando el gobierno mexicano establezca la política proteccionista, y ahorita más adelante vamos a hablar de qué es eso, de la política proteccionista, va a resultar muy caro todo lo que se traía del extranjero para fabricar esos carros. Entonces, resultó que los carros de Automex, los carros mexicanos, te salían más caros que un Ford, que un Chrysler. Sí, que era una locura. Se supone que si es un carro mexicano, Ajá. debería salirte económico. Claro. Sí, y ese es el problema ese es uno de los problemas que va a llevar lamentablemente al fracaso de esta política. Y que es justamente lo contrario de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, en ese momento decían, no, pues todo aquí en México, lo producimos en México, 100% hecho en México y dependemos de nuestra propia economía. Pero ahora entiendo que lo que buscamos como país es asociarnos con la mayor cantidad de países para tener desde tratados de libre comercio, ¿no? Hasta negociaciones buenas. Y no depender tanto de nuestra economía, ¿cierto? Sí. La idea actualmente, que lo que le llaman el neoliberalismo, es la idea de integrarte económicamente con todo el mundo, con el mercado internacional. Porque esta idea se superó, la idea que acabo de explicar de que no depender del otro, porque se encontró que era más rentable sacar provecho de otros países, que les era más fácil hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita que estamos con el ejemplo de los carros, ¿no? Actualmente en el mundo neoliberal, las empresas norteamericanas traen sus ensambladoras a México, ¿no? Con la intención de hacer aquí los carros, no para ayudar a México. Bueno, o sea que sí nos beneficiamos, pero esencialmente no es la idea. La idea de ellos es poder fabricar autos más baratos. ¿Por qué? Porque a un mexicano le cobras menos. Sí, la mano de obra es mucho más barata. Le pagas menos, perdón. Totalmente. Ajá, entonces eso te permite hacer carros más baratos, ¿sí? Y entonces eso beneficia a los estadounidenses, porque esos autos cuando se venden allá, pues los pueden vender más baratos. Entonces se beneficia el ciudadano estadounidense y aquí nos beneficiamos con trabajo que traen ellos con sus ensambladoras. Entonces esa es la idea del modelo actual, ¿no? En el modelo anterior esto no se veía así, ¿sí? No teníamos que depender de nada. Todo lo que fabricábamos nosotros se tenía que hacer aquí, ¿sí? Entonces, estas políticas que se van a echar a andar durante este periodo van a hacer que surjan las características que siempre se enumeran sobre el desarrollo estabilizador y el milagro mexicano. Una de ellas ya la venimos mencionando, que es la de un dólar por 12.50 pesos, ¿no? Que es como una característica. Ajá, sí, porque durante todo el periodo así va a ser. Nada. ¿Tú crees que así te lo preguntan en el examen? ¿O cómo te lo preguntarían en el examen? En un examen te lo preguntarían como característica. ¿Cuál de las siguientes es una característica? O te pueden poner un listado de características y cuáles de ellas pertenecen al desarrollo estabilizador. ¿Ves 12.50? Y ahí es. 12.50. Pero hay otra que yo considero que puede ser más probable que te pregunten, que es ¿cuánto creció la economía mexicana en ese periodo? En promedio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contestar esa, pero primero, ¿actualmente cuánto crecemos? Actualmente crecemos el promedio es 0.8, 0.9 y 1 ya es ¡Guau! 1%, se refiere al Producto Interno Bruto, a ¿Sí? lo que producimos al año. Crecer 1%, pues o sea, ya nos lo festejamos. Es ¿no? nuestro milagro mexicano, ¿no? Ya aventan las campanas al vuelo, ya fue un buen año. Ahora, en ese entonces, ¿cuánto crecíamos? Entre el 6 y el 8% anual. Vaya. Es decir, que crecíamos 8 veces de lo que actualmente, algo así como lo que crece actualmente China, ¿no? Claro. Que China, que ahorita es el modelo a seguir, supuestamente en crecimiento, pues eso era México en ese entonces. Emilio, retomando un poco lo que decías, ¿crees que con tu experiencia de historiador, de alguna forma la mano de obra mexicana está muy devaluada y siempre ha estado devaluada o qué piensas al respecto? Sí ha estado siempre evaluada, pero esto es muy característico de los países subdesarrollados, ¿no? Entre más pobre es tu país, menos te pagan. ¿Por qué? Porque muchas veces lo pobre tiene que ver con la estructura política y económica que tiene tu país, y pues los países pobres pues son muy prestados a la corrupción, a venderse muy fácil con las empresas extranjeras, claro, y a prepararles todo para que se vengan a invertir. Esa es la idea de ahora, ¿no? Así de decir, para que te vengas, te voy a poner todas las facilidades, ¿no? Así de, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya no lo tienes que contratar. Contrata una empresa que contrate a alguien más para que tú no tengas problemas, sí, ¿no? O sea, le dan todas las facilidades. Entonces, sí, eso es lo que permite devaluar bastante el trabajo. Okay. ¿Sí? Entonces, sí, porque en México tenemos la mano de obra barata para empresas
transnacionales. Y entonces pues vienen y deciden invertir aquí, Ujú. digamos que unas por otras, porque al final del día también generan empleo, ¿no? Sí. La economía también se activa Claro. y bueno, pues pero al final del día también son empresas que son extranjeras, Totalmente. ¿no? Ahora, ¿realmente fue la mejor etapa de México? Económicamente hablando, lo que se le llama macroeconómicamente, es decir, los índices generales de la economía, porque eso es una cosa y la microeconomía es otra cosa, que sería la economía de nosotros, de la gente de calle. ¿Sí? Sí, fue una etapa muy buena, macroeconómicamente hablando. Todos los índices nos favorecieron, que es lo que más le suelen prestar atención los inversionistas internacionales y dicen, pues vete a invertir a México, ¿no? Y nos ve muy bien, ¿no? Uh-huh. Sí nos llegó una muestrita a los de abajo, ¿sí? De ese milagro. Las cosas eran mucho más baratas, es normal eso, siempre entre más atrás te vayas en la historia, las cosas eran más baratas. Ujú. Y se decía incluso que una persona podía vivir muy bien con un salario mínimo. Y estás hablando que eran familias que eran familias grandes. Claro, porque en ese entonces, o Ajá, sea, había o sea, 7, 8 hermanos, hijos, claro. 8, 7, 6 hijos. A mí me lo comentaba mi abuelo. Mi Ujú. abuelo me decía, en esa época, yo no ganaba mucho y yo tenía para mantener a la familia de mi abuelo fue de 8 hijos. Wow. Decía, sí se podía mantener y tener una casa y estar pagando la casa, ¿sí? Porque había muchos créditos y todo ese tipo. Ya saben, ¿no? Cuando hay bonanza, todo el mundo te presta, todo el mundo Ujú. trae acceso Claro. a créditos. Entonces sí, fue una época buena, pero ya en términos generales, o sea, para lo que realmente importa, que sería la población en general, el milagro mexicano nos va a costar muchísimo. Ah, caray, ¿por qué? Porque al final se hicieron muchas cosas mal. El milagro se va a deformar Ujú. en base por culpa a los políticos. O sea, de milagro se fue a desgracia. Mira, ahí les va una pequeña historia. A ver. Ajá, esa historia es de justamente Antonio Ortiz Mena. Él tiene un libro que se llama El Desarrollo Estabilizador. Y ahí es donde él te cuenta toda la historia, pero desde su oficina, ¿no? Ok. ¿Cómo fue que lo diseñó? Él comenta que cuando México se empezó a endeudar por orden, por necesidad, Ujú. una deuda prudente, ya saben, la típica, la que es necesaria, ¿no? Cualquier persona que quiere echar a andar algo, generalmente Que pedir tiene que prestado. pedir un préstamo, ¿no? Pero un Sí. préstamo que tú entiendes que puede ser liquidable. Entonces, él así fue como ideó. O sea, él no estaba en contra del endeudamiento extranjero, pero él decía, tiene que ser prudente ese endeudamiento, ¿no? Ujú. Entonces, él ideó la política a partir de 1961, él decide empezar a endeudar al país. En los primeros años lo había conseguido el desarrollo estabilizador sin endeudar al país. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tener que endeudar porque es necesario un empuje más a los empresarios nacionales, darles más facilidades, ¿sí? Ponérsela más relajada para que esto siga generándose, ¿no? Y esto nada más se va a hacer 2 años, le dijo a Adolfo López Mateos. Y le comentó, ¿sabes qué? Pero de una vez te aviso, cuando lleguemos a 1963, tú no vas a querer echar para atrás ese programa, porque vas a ver tanta bonanza, vas a ver que va a ser un coste político muy elevado, o sea, se ve con coste político de que, ¿saben qué? Ya les di todo lo que tenían, ya se acabó. Pues inmediatamente se iban a molestar, los políticos no les iba a parecer, Claro. y le dice, y de una vez te lo advierto, va a pasar, y no vas a querer, pero necesito tu palabra de que sí lo vas a hacer. Y Mateos le dice, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Llega 1963 y llega, o sea, él cuenta, entro a la oficina ahí en el Palacio Nacional, y le dice, Adolfo, llegó el momento de cerrarles el grifo, porque si continuamos en esta vorágine, vamos a empezar a endeudarnos más allá de lo que realmente podemos. Y que dice que se para, el presidente va hacia su silla y le hace, tenías razón, no lo puedo detener, ¿no? Ve. Entonces, lamentablemente debido a eso, a partir de 1963 se empieza una rueda, una vorágine, ¿sí? De endeudarse, y ya para 1971 la deuda de México es enorme y ya es impagable. Entonces, Era una bola de nieve imparable, ¿no? O sea, por eso te digo, fue un costo muy elevado, porque todo lo que vinieron bien en los 60s, pregúntale en los 70s, pregúntale en los 80s y pregúntale en los 90s. Esas 3 décadas se pagó todo lo que se hizo mal en esa época. wow. Oye, Emilio, durante la clase que hemos tenido, hemos escuchado sobre
CEPAL o algo por el estilo, ¿tiene algo que ver dentro del desarrollo estabilizador? Efectivamente, sí, porque la CEPAL es la creadora de la política, esto ya es más económico, la política con la que se va a llevar a cabo la industrialización de nuestro país, que es parte esencial de lo que es el desarrollo estabilizador, ¿no? Vamos a industrializar el país, vamos a depender, vuelvo a decir, a depender lo menos posible del extranjero, pues hay que industrializarnos. Claro. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues haciéndole caso a lo que está diciendo la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Okay. ¿Sí? Ella es la que desarrolla el modelo de la sustitución de importaciones, que básicamente era hacer todo lo posible para que México dejara de comprar en el extranjero y todo lo desarrollara en el país, ¿no? Entonces, hay que profundizar en ese tema, pero pues para eso tenemos que estar, eso ya lo veríamos en el curso, ¿no? Dentro de las clases, Dentro ¿no? de O las sea, clases. pero es un tema también importante. Es un tema importantísimo para entender el desarrollo estabilizador. Bueno, entonces si quieren conocer más del tema, por supuesto pueden tomar los cursos presenciales o en línea para que conozcan un poquito más de este tema, pero yo creo que es buen momento para empezar a ver el tema de las preguntas, ¿no? Vamos a lanzar una pregunta. ¿Cómo ves, Moni, si tú te rifas la primera pregunta de una pregunta que sacamos de un examen de ingreso a la universidad, a la UNAM, de años anteriores? Como ustedes saben, y si no saben se los comento, la UNAM todos los años publica exámenes que ellos mismos desarrollan. Para que tú estudies, para que tú vayas entrenando, y no para que te aprendas las preguntas, sino para que entiendas cómo te pueden formular, ¿no? Para que te vayas familiarizando. Entonces, esta pregunta es de hace 3 años que la UNAM publicó. ¿Qué te parece si no las dices y que el profe nos lo conteste? Al crecimiento económico sostenido y la construcción de infraestructura fueron características que entre 1952 y 1970 se conocieron como, vienen 4 opciones y la primera es Plan Sexenal, Desarrollo Compartido, Milagro Mexicano y Unidad Nacional. ¿Cuál va a ser? Básicamente, ¿no? El milagro mexicano. Y fíjate, nos da risa, pero a veces en el examen así te lo ponen. Sí, o sea, que te puedes confundir por el desarrollo compartido, ajá, ¿no? Eso también pasa, qué bueno que lo estás diciendo. Suelen confundir luego el desarrollo estabilizador con el desarrollo compartido. ¿Tienen algún tipo de similitud? El desarrollo compartido es la política que le sigue el desarrollo estabilizador. Okay. La que sigue. La que sigue entre 1970 y 1980. Pero fíjate, si ustedes dominan la línea del tiempo, y por eso esa es la importancia de dominar la línea del tiempo, y de que ustedes vayan armando fichas bibliográficas, que pongan en un rotafolio, literal, así los años, para que vaya básicamente entendiendo cómo se va construyendo la historia, y sobre todo esto que es de parte de México contemporáneo, ¿no? ¿Qué más tenemos que saber del tema, Emilio? Pues hay que saber, bueno, ya dijimos lo del crecimiento económico, es que al ser temas, estos son temas bastante enfocados al desarrollo económico del país, entonces manejan mucho dato económico, ¿no? Hoy en día sigue teniendo entonces algún tipo de consecuencia en la economía mexicana esto del milagro mexicano. Pues ahorita ya no como tal, o sea, eso ya fue hace mucho tiempo. Ya no hay una consecuencia directa. La otra característica que yo quería tomar en cuenta era la del 2% de inflación. Ese también sale como característica para describir al desarrollo estabilizador. El 2% de inflación. Recordemos que la inflación, de nuevo, es el aumento de los precios. Se mide qué tanto crecen los precios en un año. Entonces, un 2% era bueno, ¿no? Económicamente hablando es bueno. Quisiéramos todos que no hubiera una inflación, que los precios se mantuvieran, pero pues tristemente la economía funciona así, siempre debe haber un crecimiento, pero debe ser prudente, y eso era prudente. Sí, porque si hay inflación también significa que hay más ingresos, hay más recursos, tienes dinero para gastar porque hay una inflación. ¿La inflación hoy en día de cuánto está? Pues la inflación, la última vez que la chequé estaba por encima del 6% anual, pero esto ya es un problema actual de otras características diferentes, ¿sí? Oye, ¿tú crees que actualmente pudiéramos tener otro milagro mexicano? ¿Tenemos las condiciones para hacerlo? Siempre es posible volver a un milagro mexicano, a lo mejor no como este, ¿sí? O sea, entiendo el milagro mexicano como el crecimiento enorme, generando bienestar para todos sin desequilibrar la economía. Claro, siempre se va a poder, si se hacen las cosas bien, ¿sí? Si se planea la economía, si se aprende de los errores de esto,
porque siempre se ha estudiado, o sea, siempre que se estudia, los historiadores economistas que hacen este tipo de estudios, siempre hacen el qué hubiera pasado o qué es lo que se hizo mal, ¿sí? Un ejemplo de ello son los famosos tigres asiáticos, que les dicen las economías asiáticas que se convirtieron en economías desarrolladas, que antes eran países peores que México. Corea tiene una de las empresas más famosas del mundo actualmente, la Samsung, ¿no? La Samsung, la Kia, son las dos que creo que nadie desconoce, ¿no? Taiwán, ¿sí? Con Hyundai también es de Corea. HTC, la de los celulares, es de Taiwán, ¿sí? Entonces, estas empresas, estos países eran mucho más pobres que México en esa época y actualmente son... Literal eran pueblos. Pero es países que aprendieron de lo que hicieron mal los latinoamericanos, porque esto no es solo un fenómeno mexicano, sino que también es un fenómeno principalmente argentino y brasileño, ¿sí? Que también les pasó esto. Entonces aprendieron de lo que hicieron y lo que hicimos mal nosotros y les ayudó bastante y ahorita están. Entonces si México pudiera hacerlo, claro, ya esto siempre es posible, ¿no? En unos años, ojalá. En unos años. Ojalá. Bueno, vamos a lanzar otra pregunta, una más. Esta salió en la Universidad Autónoma Metropolitana y la pregunta dice, el crecimiento económico sostenido y la construcción de infraestructura fueron características de entre 1952 y 1970. Que, bueno, se conocieron como, y vienen 4 opciones, A, plan sexenal, B, desarrollo compartido, C, milagro mexicano y D, unidad nacional. Es otra forma de cómo te lo pueden preguntar, ¿no? Ajá, ese es el chiste, ¿no? Ahí lo que tú tienes son 3 preguntas de diferentes universidades, diferentes maneras de plantearla. Claro. ¿no? Pero siempre va a ser la misma respuesta, el desarrollo estabilizador, etc. En este caso, el milagro. Sí, siempre que vean en las preguntas, así ya más relajado, cuando vean algo así, índices de buen desarrollo, de buen crecimiento, de estabilidad, se está refiriendo al milagro mexicano, porque no hay muchas etapas de dónde tomar de la historia de México que haya pasado eso. Es totalmente, fácil, ¿no? Totalmente. Y fíjense, ahí les va otra pregunta. ¿Cómo te lo pueden preguntar de manera diferente? Pero es la misma respuesta. Esta salió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y dice, el crecimiento económico logrado en el país después de la Segunda Guerra Mundial se le conoce como, y justo lo que nos decías, ¿no? Vienen igual 4 opciones, liberalismo económico, neoliberalismo, desarrollo compartido o milagro mexicano. Es otra manera de cómo te lo pueden preguntar. Entonces, para ir cerrando un poco el tema, si hablan de economía positiva, de desarrollo, de la estabilidad del peso, ¿no? Todo esto se refiere a milagro mexicano. Siempre va a ser el milagro mexicano, porque es la única etapa del México contemporáneo que vas a ver, ¿no? Perfecto. Y ojo, queridos aspirantes, les prometo que en el siguiente examen les apuesto lo que quieran, que viene una pregunta relacionada al milagro mexicano y que estoy seguro que después de que hayas visto este video, vas a contestarla de manera correcta. Una pregunta, no tienes idea de lo que te puede salvar una pregunta. ¿Cuánta gente, cuántos aspirantes, por una pregunta, es más, teniendo incluso a veces el puntaje mínimo, no son seleccionados? Así que hoy te acabas de ganar, estoy seguro, una pregunta más para tu estudio, para que hagas pedazos este examen y que juntos y de la mano, por supuesto, te podamos apoyar a través de estos videos y los que vienen, porque hay temas para aventar, ¿no? Vienen más temas interesantes, vamos a estar subiendo más contenido todas las semanas para que estudiemos juntos y los que tengan la posibilidad de ingresar al curso de Curso CIE, tanto presencial o en línea, háganlo, inscríbanse porque los lugares vuelan como no tienes una idea. No tenemos capacidad para todo, desafortunadamente, pero sí para los que lo hacen pues con el mayor tiempo de anticipación. Claro. ¿Cómo te va a ti en el curso? Platícanos, ya para cerrar. Pues me siento muy contenta, definitivamente como que voy de la mano totalmente de mis profes y siempre están impartiendo ayuda para mí. Entonces, tú estás tomando el curso en línea, ¿no? ¿Y cómo te va el tema de tomar pues, clases a través de conferencias en tiempo real, ¿no? En vivo. Es todo un reto. O sea, creo que, pues bueno, por esto de la pandemia, pues se quita un poco el lado de, pues sí, el contacto con seres humanos, definitivamente, pero de alguna forma nos tenemos que adaptar. Pero y es un compromiso grande que has estado haciendo porque es levantarte temprano, es estar con tus apuntes. Totalmente. O sea, no porque lo tomes desde tu casa, no estás haciendo lo que harías tal vez en un curso presencial. Y no significa que tengas menos responsabilidad, al contrario, ¿no? Creo que finalmente estás haciendo una inversión y totalmente se ve en lo que voy aprendiendo, ¿no? Y sobre todo, lo que te digo, es muy repetitivo, pero es muy cierto. De la mano de mis profes voy aprendiendo mucho más y me siento muy segura
para poder realizar el examen. Creo que aún me falta recorrer bastante, pero con todo este tipo de ayuda que nos brinda, me siento mucho más segura para poder seguir ensayando y ensayando para lograr el ¿Tú crees que objetivo. definitivamente sí te suma más una clase en vivo que solamente ver videos grabados de otras plataformas? Creo que más bien se complementan, no Ok. creo que una sirva más que otra, sino hoy que tenemos herramientas como los medios virtuales, Ujú. se complementan a la ayuda, pero creo que esta parte del contacto con los profes nunca va a quedar por demás, o sea, Claro. siempre es esencial, y creo que estas herramientas donde puedes repetir y repetir un podcast para hasta que se te quede grabado, para que lo entiendas realmente y entiendas Ujú. el concepto de lo que se habla, es de mucha ayuda. Te ayuda muchísimo. Totalmente. Yo lo que le digo siempre a los alumnos, si tienen una clase presencial o una clase en vivo a través de las plataformas que estén tomando, exploten como puedan a los profesores. La ventaja de tomar una clase en vivo es que literal puedes alzar la manita en Zoom o en Meet o donde estén tomándolo y preguntar, oye, maestro, pero a ver, que yo tengo una duda, te ha pasado a ti, ¿no? ¿Cómo es esa interacción con tus alumnos? Pues justamente lo que estaba diciendo Moni, siempre va a ser invaluable el contacto directo con el profesor, ¿no? Ujú. Porque puedes replantear el hecho de volver, ¿sabes qué? No le entendiste. Ah, bueno, vamos a explicarlo de otra manera, ¿no? Entonces, eso es lo que te da siempre. Eso está buenísimo. Eso está siempre buenísimo, ¿no? Pues bueno, esta fue una cápsula más, queridos aspirantes. Muchísimas gracias, Moni. Gracias, Emilio, por esta charla que nos va a dejar por lo menos ya una pregunta o posiblemente dos o hasta tres he encontrado de este tema en los exámenes. Ya la tenemos ganada. Queridos aspirantes, nos vemos en el siguiente podcast, en el siguiente video, a través de Destroza tu examen concurso CIE y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bravo.